que son sockets. Antes de eso, cuéntenme cómo les fue en la prueba. No quieren contarme cómo les fue. Qué malas gentes. Espero que les haya ido bien. Ustedes vieron que fue una prueba bastante sencilla. Ayer repasamos un poco de conceptos. Como les dije, desearía en la mayor parte posible que aprovechen la unidad 1 y 2, que son unidades cortitas, en donde ustedes pueden asegurar ya su calificación, porque la unidad 3 es un poquito más dura, ya viene la conexión a la base de datos, ya viene el CRUD, el manejo de JSP. Por eso desde el inicio les había recomendado que aprovechen sobre todo las unidades 1 y 2, que son súper cortitas. Espero que les haya ido bien. Vamos a comenzar con esta nueva unidad. Acabamos la unidad 1, ya dieron su evaluación, y la segunda unidad corresponde a los temas de socket y tecnología servlet. ¿Qué es esto de socket y tecnología servlet? Es prácticamente una introducción, o una simulación a procesos que solemos hacer internamente y nosotros ni cuenta nos damos. Al igual que los hilos, los sockets y la tecnología servlet es utilizada cuando nosotros nos comunicamos en las páginas web, cuando nosotros ejecutamos algún proceso. Esto se ejecuta y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por eso esta clase, al igual que hilos, va a ser una especie de simulación de cómo funcionan internamente los sistemas, ¿no? Esta unidad, ustedes verán que tienen únicamente una tarea y 2 actividades. Es súper cortita, en su mayoría va a ser solo práctica, así que necesito que se pongan las pilas para que nos puedan salir bien las prácticas. Dicho esto, vamos con un poquito de teoría. Necesitamos saber el origen, el por qué estamos viendo esto o para qué estamos viendo esto. Vamos a comenzar con lo que es el socket y HTTP client. Socket es una forma de comunicarse en la red. Este concepto de socket engloba varias cosas, como por ejemplo el networking o la red. Vamos a empezar con este tema, networking. Cuando se escriben programas Java que se comunican a través de la red, se está programando en una capa de aplicación. Generalmente no es necesario trabajar con las capas TCP y UDP. En su lugar se puede utilizar las clases del paquete java.net. Estas clases proporcionan comunicación de red independientemente del sistema. Aquí me he comido una U y acá he colocado una S de más. Sí, profe. No sé si ahí analizan una parte del modelo o sí, lo mencionan. No sé qué ven en redes, la verdad. Sé que ven VPN, pero... Sí, nos menciona el modelo OSI. Sí, ya chévere. Ustedes sabrán que en sí, cuando nosotros nos comunicamos, es en la capa 7. Por eso incluso hay un chiste informático que sabe decir capa 8, error de usuario, ¿sí? Recuerden que el modelo OSI solo tiene 7 capas y en esta capa, en la capa de aplicación, donde nosotros prácticamente ejecutamos nuestros programas. Profe, es decir que nosotros cuando hacemos programas a la web, ¿estamos comunicándonos con la capa 7? Sí, y nosotros ni por enterado. Aquí nosotros en Java, más bien dicho, no necesitamos especificar si vamos a utilizar una capa TCP o UDP. Recordarán que TCP es más seguro que UDP, ya que UDP solo manda datagramas. Sin embargo, les decía, no tenemos que especificar porque Java tiene una librería específica para esto que nos permite realizar estos procesos de forma independiente, y para esto utilizamos... Profe, se le está entrecortando, no sé si soy yo. Les decía que cuando ustedes programan aplicaciones en Java, ni siquiera nos enteramos qué tipo de comunicación estamos haciendo, si TCP o UDP. TCP, decía, se caracteriza por ser un poco más seguro. Manda paquetes encifrados, etcétera. En cambio, la UDP manda datagramas y la información no es tan segura. No se asegura de que llegue la información de un extremo al otro. Sin embargo, para Java nosotros tenemos clases destinados a esto. Nosotros ni sabemos a qué rato utilizamos UDP, a qué rato utilizamos TCP. Simplemente sabemos que utilizamos clases como URL conexión, socket y server socket. Esto para la comunicación TCP en la red. Ahora también tenemos
para la comunicación mediante UDPs utilizando las clases Datagram Packet y Datagram Server. Este curso vamos a orientarnos o vamos a centrarnos en lo que es el uso de TCP. Un socket no es más que la forma que nosotros nos comunicamos en la red. Nosotros a la final sabemos que cuando utilizamos una página web, nosotros hacemos una petición como clientes, luego internamente el servidor busca nuestra petición, selecciona la información que nos muestra y finalmente la vemos en pantalla. Para nosotros es un proceso aparentemente simple y transparente. Sin embargo, internamente ocurren un poco de cosas que trataremos de, como les decía, simular en esta unidad. Es un punto final, o también conocido como endpoint, de un enlace de comunicación bidireccional entre los programas que se ejecutan en la red. ¿Qué es esto de bidireccional? No es que yo hago una petición y por arte de magia asoma el resultado a mi petición en el navegador, como las personas que estuvieron consultando cuál es la diferencia entre clase tree e implement runnable. Ustedes hicieron una petición, dieron clic en buscar y el servidor les trajo una respuesta que no es lo que dijimos en clase y ya me di cuenta que buscan en internet. Es decir, la comunicación bidireccional, como su nombre lo dice, va de un lado a otro. En este caso, de cliente a servidor. Nosotros tenemos el programa cliente, que es prácticamente nuestro navegador. Internamente, independientemente más bien del navegador que utilizan, buscan respuesta y nos la devuelven, ¿sí? Esto es una comunicación bidireccional. Parte del cliente el que recibe la respuesta y el servidor pues el que nos entrega dicha respuesta. El paquete java.net proporciona dos clases específicas que vamos a utilizar nosotros: sockets y server sockets. Socket para lo que es del cliente y server socket, como su nombre lo dice, para lo que es el servidor. En el caso del servidor, utilizo server socket y necesito tener un puerto específico de escucha. No es que yo envío la petición a cualquier servidor. El servidor tiene un puerto de escucha fijo, por eso siempre podemos acceder a él. Bueno, a menos que se caiga la red, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el servidor? Todo siempre debe estar encendido a la espera de peticiones del cliente. Cada vez que una petición le llega, la recibe, la interpreta y da la respectiva respuesta, ¿sí? Tenemos la clase server socket con el puerto a la escucha de peticiones, tramita lo que es la información y se cierra. Es una especie de ciclo de vida. Por parte del cliente vamos a utilizar la clase socket. Para el cliente, a más del puerto del servidor, necesitamos colocar el host con el que vamos a trabajar. El servidor tiene un puerto y una dirección. El cliente debe enviar el puerto y la dirección a la cual debe comunicarse. Profe, pero yo en ningún momento mando ningún número de puerto, no envío nada cuando yo hago una búsqueda en Google. Es porque eso se hace internamente, ¿sí? Sin embargo, todo archivo, toda cosa subida a la web, de ley debe tener una dirección. Por eso wikipedia.com y tq.edu.es internamente tiene su puerto y estamos viendo que su dirección es un dominio, en este caso, como es itq.edu.es. El cliente de igual manera realiza su petición y esperará una respuesta respectiva. Luego de esto, el flujo se cierra. No es que el flujo se quede abierto a la espera de que envíe más peticiones. Este flujo se abre y cierra cada vez que usted procesa una petición. Sockets, flujo del servidor. Primero, se abre el socket. De parte del servidor yo necesito tener a la escucha un puerto fijo. Luego, acepta la petición del cliente. Abre los flujos de entrada y salida del socket. Y luego finalmente genera una petición al cliente.
Cierra todos los streams. Los streams hacen referencia al flujo de entrada y salida, ¿no? Estos no son más que streams, respuestas que usted recibe y envía. Perdón, preguntas que usted envía a manera de respuesta sería más bien. Y finalmente, cerrar el socket. Nada en esto se queda al azar. No es que hice una petición y eso se quedó abierto. Insisto, cada vez que usted hace una petición, realiza este procedimiento. Este es el flujo normal de un socket del lado del servidor. Ahora, también tenemos del lado del cliente. Recuerden que es una comunicación bidireccional, cliente-servidor. ¿Qué es lo que hace el cliente? Abre el socket y comunica cuál es el host o la dirección a donde va a comunicarse y el puerto por el cual va a comunicarse. Son datos obligatorios. Abrimos el flujo de entrada y salida de los streams. Leemos y escribimos lo que son los streams. Cerramos los streams y cerramos el socket, ¿sí? Esto, insisto, los streams son los medios que usted va a enviar peticiones y recibir respuestas. Esos son los streams. Dicho esto, vamos a realizar nuestro primer ejercicio en cuanto a sockets. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Tengo una comunicación bidireccional. Por un lado, tengo la clase EcoServer, que es del servidor, y por otro lado tengo la clase EcoCliente, que es obviamente del cliente. Vamos a hacer lo que es la comunicación mediante CMD. Cuando yo no quiero hacer la comunicación utilizando la consola de Java, como hemos venido haciendo, yo lo puedo hacer mediante la consola del CMD. Para eso, yo agrego estas líneas. Aquí usted estará esperando o a la espera de que ingrese datos por teclado, pero desde el CMD. Para eso, insisto, son estas líneas. Todo este if permite que usted ingrese datos por teclado desde la pantalla del CMD. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En EcoServer tengo mi clase principal. Si yo ejecuto mi clase cliente sin antes haber colocado mi servidor, esto no va a valer, no va a funcionar, no va a poder ver cómo se ejecuta. Necesariamente el servidor debe estar escuchando para que el cliente pueda hacer una petición. Por lo tanto, cuando ustedes ejecuten el programa, tendrán que primero ejecutar servidor y luego cliente, en ese orden. De lo contrario, insisto, no podremos ver la funcionalidad. Aquí inicializo el número de puerto en 0 y llamo a la clase simple DateFormat, que es simplemente para formatear la fecha. También instanciamos una clase de la instancia Calendar. Esto simplemente es para dar un formato a la fecha. Al yo hacer estas líneas para el ingreso de datos mediante CMD, yo recojo estos datos en mi variable declarada como puerto. Recojo de modo que primero transforma entero el argumento de acá. Si vemos que en main tenemos un string args, quiere decir que el dato que yo ingrese por teclado se va a ingresar a modo de string. Sin embargo, puerto es un dato de tipo entero. Por eso necesariamente hago la conversión del dato que ingresa, que es de string, como podemos ver acá, recibe un string, y lo convierto a entero. ¿Cómo? Con integer.parseInt para ser almacenada en una variable, obviamente de tipo entero. Luego, el primer paso para el flujo del socket es abrir el socket. Para esto, yo tengo la clase serverSocket. Declaro la serverSocket, le doy un nombre y la inicializo. New serverSocket y le envío el número de puerto que anteriormente yo había recibido. Muestro mensajitos, servidor a la espera de la conexión, y el siguiente flujo o el siguiente paso en el flujo es estar a la espera de la comunicación de un cliente. Así que inicializo la clase socket,
le coloco un nombre que es cliente y le digo servidor.accept. Es porque el servidor está a la espera de que algún cliente realice cualquier tipo de peticiones. Y finalmente, en esta primera parte del flujo, muestro un mensajito con la dirección de la IP y también el nombre del host que se quiere conectar al servidor. Para esto utilizo cliente y parte de las propiedades de esta clase cliente son los identificadores o los métodos que permite traer información de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el get inet address y el get canonical hostname. Uno traerá la dirección IP y el otro traerá el nombre del host. Ya lo vamos a ver mejor en lo que es el ejercicio. El siguiente paso en lo que eran los flujos, necesitaba definir los flujos de entrada y salida, es decir, los flujos de escritura y lectura. ¿Cómo hago esto? Con un print writer. Es otra forma de ingresar datos por teclado. Hasta la fecha he visto que utilizamos en la mayoría únicamente el escáner. Sin embargo, otro de los métodos más bien, para hacer esto son print writer y también buffer reader. Inicializo la clase, le doy un nombre, la inicializo y envío como parámetros cliente get output string y le mando el parámetro true porque está activado. Por otro lado, tengo otra clase buffer reader, le doy un nombre de in porque va a ingresar. Inicializo esta clase buffer reader y mando como parámetros toda la instancia del string, ¿sí? ¿Por qué toda la instancia? Porque puede ser varias cosas que nosotros escribamos. Declaro una variable de tipo string y esto ¿qué es lo que va a decir? Va a captar lo que está en in. En in es la lectura, es decir, lo que usted ingresó por teclado. Voy a almacenar temporalmente lo que estoy ingresando por teclado en esta variable línea y le voy a decir que en un bucle se ejecute hasta que ya no encuentre más palabras, como quien dice, ¿sí? Este in trae todo lo que estoy enviando por consola. Este in lo coloco en una variable de tipo string y lo coloco en un while para que lea todo lo que estoy escribiendo. Cuando encuentre un null, el bucle se acabará. De lo contrario, esto va a imprimir lo que estoy escribiendo. Voy también a imprimir la fecha, que ya declaramos en la parte superior el formato. Y bueno, pues simplemente pongo un system para poder imprimir esto. Porque si yo no coloco el system, no podré ver lo que se imprime, ¿no? Eso, y bueno, pues el último flujo o el último paso para el flujo de lo que es el servidor es cerrar. Todo lo que ha sido abierto debe ser cerrado. En este caso, primero cerramos los flujos de entrada y salida de datos, es decir, los de string, tanto printer como buffered deben ser cerrados. Out e in deben ser cerrados. ¿Qué más abrimos? Abrimos lo que es el socket y el server socket. También deben ser cerrados. Socket es cliente y server socket servidor deben ser cerrados. ¿Sí? Y bueno, pues esto les va a pedir que encierren el código susceptible a excepciones en un try catch. Yo aquí he colocado un mensaje, no le he dejado lo que me dio el catch por defecto, sino que le he colocado un mensaje personalizado, por así decirlo, de no pudo levantar el servidor sobre el puerto. Aquí recién estamos en el servidor. Ahora, el cliente. Hacemos algo muy parecido. Usted puede enviar datos desde teclado a partir de CMD gracias a este argumento que tiene main. Para eso utilizo específicamente estas líneas. Esto es para el ingreso de CMD. Si yo no requiriera el ingreso de CMD, simplemente debería omitir estas líneas y recibir de otra manera. En este caso, el servidor
y el puerto del servidor. Luego recogemos en una variable de tipo string lo que es el host y también lo que es el puerto. Ustedes ven que este string puede ser un arreglo. Aquí estoy recorriendo prácticamente el arreglo. Aquí envié dos datos, servidor y puerto. Por lo tanto, la posición 0 será el host, porque tiene que ser ingresado en ese orden. Y la posición 1 será el puerto. Nos conectamos al servidor. Para eso utilizamos la clase socket. Le colocamos un nombre, lo inicializo y envío el host y el puerto. Luego los de system simplemente son mensajes indicando la parte que se ha conectado y diciéndome ya estás conectado, ya puedes enviar los datos que tú quieras. Lo que abrimos los flujos, aquí no cambia, tenemos los mismos flujos tanto en cliente como en servidor. Y aquí, como este es el cliente, debe ser un trato más para poder enviar toda la instrucción al servidor. Utilizamos para esto nuevamente un buffer reader para que pueda leer todo, absolutamente todo lo que queramos enviar al servidor. Finalmente, almacenamos estos datos en una variable string, lo mismo que hicimos del lado del servidor, y permitimos la lectura o la salida, ingreso, salida de los datos. Por último, al igual que en el servidor, tenemos que cerrar todo lo que abrimos. Primero cerramos los flujos de entrada y salida y luego cerramos lo que son los sockets. Aquí teníamos 3 flujos de entrada y salida. Y finalmente cerramos la conexión con el servidor. También nos coloca un try catch, al cual también personalicé los datos diciendo que no se pudo conectar. Dicho esto, vamos a entender o a ver de mejor manera esta parte con un pequeño ejercicio en Java. Abran lo que es el líder NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Ya de hilos, en esta parte vamos a dejarle para más adelante para hacer una especie de chat. Por el momento, New Project, y vamos a colocar nuestro Java Application. Le voy a dar el nombre de unidad 2 y le voy a colocar sockets. En este caso le voy a permitir que me cree la clase main, ¿sí? Aquí está un check, le dejo ese check para que se cree solita la clase main y le doy en finalizar. Voy a acercar un poco el código y a borrar estas líneas de comentario que en lo personal no me agrada. Si usted quiere, déjele ahí, no tendrá problema alguno. Voy a esperar un momento ahí para que todos tengamos abierto NetBeans y poder realizar el respectivo ejercicio. Vemos que por defecto se creó una clase que se llama unidad 2 sockets y también por defecto se creó un paquete. Esto a mí no me agrada. Si usted desea, puede dejarle con el mismo nombre y después solamente jugar con estos nombres. A mí me gusta ponerle los nombres yo mismo. Le voy a dar un renombramiento. Coloco refactor, rename, y a mi paquete yo le voy a llamar itq.edu.socket. He cambiado el paquete y también voy a cambiar el nombre de la clase. Clic derecho, donde está refactor, rename, y le voy a colocar aquí como echo server. Y he personalizado, he colocado los datos o los nombres que yo deseo. No deje que el IDE me imponga un nombre. Si usted no quiere cambiarle, insisto, no le cambie y luego solamente tiene que jugar con los nombres que usted puso. Vamos a programar la parte del servidor y vamos a comenzar con la declaración de variables y el llamar a simple date format para poder darle un formato a la fecha que voy a mostrar. Voy a colocarle simple date format. Debe tener alguna ayuda. Por lo visto no hay ayudas. Ah, ya salió.
simple date format. Le voy a dar un nombre, le voy a dar SDF por las iniciales de simple date format y le voy a colocar igual new, inicializo esta clase simple date format y como parámetro yo envío el formato de la fecha. ¿Cómo quiero que se muestre yo la fecha? Vamos a mostrarle como estaba en nuestra diapositiva. ¿Dónde está? Se me perdió. Ok, aquí está año, meses, días, horas, minutos, segundos. Vamos a enviarle este formato. Este formato de acá, ¿no? Es el que vamos a utilizar en este momento. Y enviémosle entonces. Ustedes en PHP consultaron un poco de formatos para las fechas. Aquí también se aplican formatos para las fechas. Algunos son bastante similares a PHP y otros sí cambian. Eso podrán verlo más adelante. Aquí me está arrojando un mensaje. Pero a ver. Me está arrojando un mensaje. Me dice que me falta punto y coma, pero ya, ok. Está escrito mal. Está mal un paréntesis. Me salió un error. Había puesto un paréntesis de más, ¿no? Y también voy a instanciar la clase calendar. ¿Para qué me sirve este calendar? Simplemente para mostrar. Entre calendar y simple date format me permiten personalizar o formatear una determinada instancia de fecha. Y voy a colocar, a lo que yo utilizo la clase calendar, de igual manera se importa util calendar. Tenemos instanciado entonces SDF y fecha hoy, que insisto simplemente nos servirá para dar un formato a la fecha que va a mostrar en pantalla. Luego les había dicho que no vamos a ingresar datos desde la consola de Java, sino desde la consola pero del CMD. Para ingreso de datos desde CMD yo voy a colocar las siguientes líneas. Denme un segundito. Y le voy a decir, ¿qué es? Que reciba desde main. Recuerden que aquí main puede recibir un arreglo de tipo string. Y le voy a decir que compare si es que envío datos o no. Si es que envío datos, va a realizar una acción, de lo contrario no tendría caso de que esto siga ejecutándose. Y le voy a colocar aquí diferente de 1. Porque es un dato el que yo voy a mostrar. Y voy a colocar un mensajito. Ojo con este mensaje, por favor. Les voy a solicitar que el mensaje que vamos a poner a continuación sea exactamente igual. ¿Sí? Por favor. Cópienlo igualito. Este mensaje no les va a ayudar el compilador. No les va a ayudar NetBeans. Este mensaje quiero que lo copien tal y cual está, respetando todas sus mayúsculas, minúsculas, etcétera. Vamos a colocar Java, que es el comando para poder ejecutar NetBeans desde la consola de CMD, menos CP. Aquí voy a colocar el nombre de mi proyecto. Mi proyecto se llama Unidad 2-Sockets. Voy a colocar Unidad 2-Sockets. Si usted tiene otro nombre en su proyecto, aquí debe necesariamente ir el nombre de su proyecto. Mi proyecto, insisto, se llama Unidad 2-Sockets. Luego de colocar el nombre de su proyecto, coloque .jar. Vamos a generar un .jar. Finalmente voy a colocar el nombre de mi paquete. Mi paquete se llama itq.edu.sockets. Coloco el nombre de mi paquete. Punto, el nombre de mi clase. Mi clase se llama EcoServer.
Y finalmente voy a enviar el puerto. Insisto, es importante que esta línea en mi pantalla, que es la número 15, sea absolutamente igual a la línea que estoy colocando yo. ¿Cuál sería la diferencia? Aquí debe colocar el nombre de su proyecto. Acá debe colocar el nombre de su paquete. El mío, aquí podemos ver que es itq.edu.sockets. Luego del nombre de su paquete, va a colocar punto el nombre de su clase. Mi clase se llama EcoServer. Y voy a esperar un momento ahí para que todos estemos igual. A ver, aquí nada más. Aquí me falta colocarle un system.exit. Para que salga de eso en caso de que los datos no sean los correctos. Recuerden colocar Java -cp, el nombre de su proyecto, .jar. Luego doy un espacio y coloco el nombre del paquete. Y esto ha sido todo para ingresar datos desde CMD. Luego, una vez que tenemos los datos en args, recuerden que args es el que tiene los datos, procedo a colocarle en mi variable puerto. Aquí todavía no declaro la variable, así que lo voy a hacer en esta parte de acá. Voy a colocar int puerto es igual y voy a colocar de una vez la transformación integer .parseInt y debo enviarle un parámetro de tipo string. En este caso mi parámetro es args, que insisto es lo que recojo desde el CMD mediante la variable que main me da. Como es un arreglo que va a tener un solo dato, por eso aquí el diferente a 1, significa que solamente tengo datos en la posición 0 de este arreglo. Recojo el dato y procedo a realizar el flujo. Vamos a colocar la clase ServerSocket de java.net, ¿no? Ahí debe especificarle ServerSocket java.net. Y miren, en mi caso por defecto ya se importa todo lo que es la librería java.net. Quiere decir que para yo trabajar con sockets, tanto del lado del servidor como del lado del cliente, obligadamente debo importar la librería java.net. No se olviden de eso. Pregunta de prueba. Voy a darle un nombre a esta clase y también la voy a inicializar. ¿Cómo la inicializo? Con la palabra reservada new. Pongo nuevamente el nombre de la clase y aquí le voy a enviar un parámetro. ¿Qué parámetro le voy a enviar? El puerto. Este parámetro aquí lo tengo de tipo entero. Y vamos a ver que aquí nos sale un error para englobar lo que es try catch. Para try catch les había solicitado que preferiblemente utilicen el bloque o block with try catch. Si no hubiera esta opción, vayan por statement with try catch. Pero eviten utilizar la primera opción, que es add rows class for Java IO exception. Evitemos utilizar esta opción, por favor. Vamos a irnos o por block o por statement. Yo voy a seleccionar block. Y se encierra todo lo que estoy por el momento codificando. Y también nos importa un logger get logger. Esto es un mensaje que ustedes le pueden dejar así. En mi caso yo voy a personalizar el mensaje y colocar simplemente un system.out. Y aquí le voy a colocar que no se ha podido levantar el servicio. No es
posible levantar el servidor en el puerto y voy a enviar el número del puerto. ¿Dónde está el número del puerto? En mi variable puerto. A ver, aquí puerto me está botando un error. Try catch prácticamente son dos bloques de programación. El primer bloque está dentro del try y el segundo bloque dentro del catch. Sin embargo, mi variable int está declarada de forma local. Para evitar este problema que me está dando en este momento, voy a declarar mi variable int fuera de este código para que sea una especie de variable. El código por el momento está de esta forma, ¿no? Primero he declarado una variable de modo que sea alcanzable en todo el método main. Y he colocado recién el número de puerto y he abierto el socket. No he hecho más que eso. A continuación, el siguiente paso era que el servidor esté a la espera de peticiones. Vamos a colocar un mensajito con system.out y voy a decir servidor a la espera de conexiones. Y aquí utilizo la clase socket. De igual manera de java.net, le doy un nombre a esta clase, le voy a decir que es cliente, la inicializo. ¿Dónde está sockets? A ver, aquí, déjenme, no, aquí no la inicializo de esta manera. Aquí simplemente le pongo un nombre y ya mando al servidor. Y el servidor es el que espera. Así debería ser. Déjenme y lo verifico. ¿Dónde está? Sí, solo de esta manera. No inicializo más, simplemente instancio la clase y llamo al servidor, el cual está a la espera de peticiones. Voy a colocar nuevamente un mensajito con system.out y aquí le voy a dar los datos. Voy a decirle cliente con IP y voy a traer los datos desde la clase socket que tiene el nombre de cliente, punto. Y vamos a encontrar algunos datos con get. Recuerden que get es para traer. Aquí voy a colocar por el momento init address y también vamos a mostrar lo que es punto get. Exacto, justo esto, get canonical hostname. Voy a comentar esto, voy a colocar paso el puerto para el socket. Acá también voy a colocarle el inicio el socket. ¿Cómo le podría poner? Abro, más bien dicho, no inicio. Abro el socket. Y acá le voy a colocar ¿cómo le pondría? Acepta peticiones voy a colocar. A continuación vamos a... ¿Para qué rato se me puso esto? Tengo fantasmas en mi teclado. Ahora lo que vamos a hacer, es abrir los flujos. ¿Cómo abro estos flujos? Pues simplemente con los datos ya sea de printer write o buffer reader, de modo que yo pueda leer dichos flujos. Voy a colocar aquí el flujo de escritura y voy a utilizar el print. Print writer de Java.io, ¿no? Esto les va a pedir que ingresen librerías. Vamos a colocarle primero la clase, el nombre de la clase. Un momentito. Ok, déjenme acabar el flujo de escritura.
out new, inicializo la clase printWriter y dentro de este printWriter yo voy a enviar lo que dice mi cliente. Cliente.getOutputString y envío el parámetro de true. Aquí ya estamos abriendo flujos de entrada y salida, ¿no? O de escritura y lectura. He abierto el flujo de escritura, para lo cual he utilizado un printWriter. Inicializo la clase, le doy un nombre y como parámetro envío todo lo que tiene el cliente, toda la petición del cliente y que esté en un estado true. Este estado no le vamos a cambiar, le vamos a dejar por defecto en true. Ahí voy a esperar un momento para poder colocar el flujo de lectura. Ya, profe, gracias. Los demás estudiantes, ¿estamos hasta ahí o esperamos otro momento? Espera un momento, profe. Claro. Ahí está todo el código, ¿no? Me parece que... A ver, ahí está abarcando todo el código. Voy a subir un poco esto para que se vea toda la pantalla. Sí, pueden ver así el tamaño de la letra en la pantalla. Sí está bien la letra I. Sí, profe. Ok. Y una pregunta, ¿cuántas librerías tiene en su programa? ¿Cuántas librerías tengo en total? 6 por el momento. Calendar, Simple Date Format, NetSocket, NetServerSocket, IO PrintWriter y IOException. Si la librería se pinta o se subraya de color amarillo, quiere decir que no está utilizando la librería. Cuando yo inicialmente capturé el catch o coloqué el código de try catch, se colocó por defecto el logger. El logger necesita librerías. Como ya no utilizo el logger, sino que personalizo el mensaje, borré las librerías del logger por si acaso. Si no borra las librerías que no usa, no pasa nada. Simplemente que tengo, no sé, un tic nervioso de que borro todo. Entonces también las librerías que no utilizo incluyen en este tic. Sí, ya. Ok, entonces vamos a seguir. Estábamos en el flujo o en el punto de abrir los flujos de entrada y salida. Hemos colocado el código para lo que es el flujo de escritura. Vamos a colocar el flujo de lectura. Voy a colocarle aquí un mensajito. Y para esto vamos a utilizar la clase BufferReader. Esta es otra librería que tendrá que importar. BufferReader, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. De igual manera pertenece a Java.io. Voy a darle un nombre, voy a colocarle in y le inicializo la clase. Le voy a colocar un BufferReader. Y como parámetro a este BufferReader vamos a enviar todo lo que ingresa el cliente. Vamos a enviar todo el objeto. Vamos a colocar new input string reader. Y dentro de esto invoco al socket cliente punto get input string reader. Perdón, string. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos llamando a la clase, le damos un nombre, inicializamos la clase. Y a esta clase BufferReader yo le envío el parámetro de lo que ingresa el cliente, ¿sí? A lo que yo ingreso esto como parámetro, estoy enviando todo lo que yo voy a escribir en la consola, ¿sí? Por eso no envío solo un dato o solo un tipo, estoy enviando todo el objeto de input string reader, todo lo que se ingresa. Declaro una variable para almacenar de forma temporal todo lo que recoja in
Recuerden que BufferRead es un objeto. Todo lo que recoge este objeto lo voy a almacenar temporalmente en la línea para poder ver qué es lo que recibe. Cuando ya encuentre un nulo, quiere decir que ha dejado de escribir y dará por terminada la impresión o la instrucción que le estemos dando. Voy a continuar con esta parte y esta línea vamos a colocarle dentro de un while para que sea ejecute mientras existan datos que leer. Le coloco de esta manera: línea es igual a in.readLine, almaceno de forma temporal lo de in y va a leer mientras esto sea diferente de null. Si ya es null, pues dejará de ejecutarse este bucle. Vamos a declarar una nueva variable únicamente para mostrar o para unir un mensaje. Voy a decirle server y le voy a mostrar lo que esté en la línea. Inge, Dígame. puso stream con M puso. Muchas gracias. Yo pudiera omitir la declaración de esta variable y enviar esto directamente en el system. Sin embargo, he preferido utilizar una variable. Si usted quiere hacerlo directamente desde el system, no habrá problema. Yo inicialmente había declarado una variable de tipo calendar, fecha hoy, para mostrar la fecha de hoy, valga la redundancia. Fecha hoy es igual a calendar get instancia. Esto me va a traer la fecha de hoy y a continuación le voy a especificar en qué formato. Recuerden que ya aquí en Simple Date Format yo especifiqué un formato que quiero que se muestre. Este formato será el que se muestra aquí abajo. Voy a colocar un system y aquí voy a colocarle solamente la fecha, vamos a llamar sdf.format, y esto voy a concatenar con lo que tengo en mi variable mostrar. Aquí les decía que si desean podrían colocar esto directamente en el system sin necesidad de almacenarlo en una variable. Y aquí voy a utilizar solo un out.println. ¿Cuál es la diferencia entre system.out y out.println? System.out mostrará en la consola de Java, mientras que el de acá va a mostrarnos también en el CMD. Luego Inge. ¿Perdón? Inge, ¿dónde crea la variable fecha hoy? Al inicio. Es de tipo Ahí. calendar. Ahí. Cuando usted utiliza calendar, debe importar la librería util calendar, ¿no? Son las primeras variables que declaramos. ¿En qué iba? A ver, me falta cerrar. Cierro flujos y sockets abiertos. Voy a empezar por los flujos. In.close out.close. Es importante que realice este paso porque de lo contrario la máquina y NetBeans como tal se quedará consumiendo los recursos sin estos ser utilizados, ¿sí? Es importante, muy importante, que cierren todo lo que en algún lado abren. No tanto porque les dé error, sino porque, insisto, se quedará consumiendo los recursos de su máquina. Y servidor.close. Cerremos flujos y sockets abiertos. Vamos primero con los flujos y luego con los sockets. Y tendríamos ya la programación de la clase del servidor. En las diapositivas les había colocado el flujo.
tanto el servidor como el cliente tienen flujos. El servidor tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, tiene en total 6 flujos, por así decirlo, mientras que el cliente yo los categoricé en 5 flujos. Hemos visto aquí ya los flujos. El primer flujo era abrir el socket y enviar un puerto. Aquí abro el socket, aquí voy a colocarle 1. El segundo, ¿dónde está? Aquí. Aceptamos lo que es la petición del cliente. El tercero, acá, abrir los flujos de entrada y salida del socket. Entrada y salida del socket. Vaya a pensar que es otra cosa. Luego genero una respuesta. Esto no le he puesto. Genera la respuesta. Este sería el número 4. Luego cierro todo lo que son strings y cierro lo que son los sockets. Aquí voy a colocarle, a ver, 5 y vamos a hacer en otro mensajito lo de los sockets. Listo. Ahí estarían los 6 flujos del socket. A ver, déjenme confirmar si son 6. Sí, abrir, aceptar, flujos, respuestas, cerrar stream, cerrar socket. Sí, aquí están numerados ya entonces. Abro el socket en la parte de acá. Luego acepto las peticiones del cliente con el accept. Abro los flujos de entrada y salida del socket. Genero una respuesta en este while. Cierro los flujos o streams, voy a poner aquí. Y cierro los sockets. Serían mis 6 flujos de parte del servidor. Voy a esperar un momento más ahí para poder continuar con los flujos del lado del cliente, en cambio. Del lado del cliente tengo 5 flujos. Abrir, abro los flujos, leo y escribo, cierro stream, cierro sockets. En este caso no tengo que esperar a la espera de... No tengo que estar, perdón, a la espera de una petición. Más bien él es el que genera la petición. ¿Ya Bien, estamos chicas, hasta voy ahí? continuando. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la clase cliente. En el mismo paquete vamos a crear una nueva clase. A esta clase yo le voy a llamar eco cliente o hecho cliente. Y esta clase me decía, Sí, podría retirarme en este momento. Ocurrió un pequeño... problema. una pequeña... sin embargo, Bien, usted tendrá gracias. disponible tanto el video como las diapositivas. Por favor, venga realizando esta parte de eco cliente para ver mañana cómo se ejecuta, ¿sí? Bien, sí, no se Ok, preocupe por eso. listo. Suerte con lo que tenga que Bueno, lo que hacer. dije, mañana. Hasta mañana. A ver, vamos con eco cliente. De igual manera voy a declarar el método principal main y dentro de este voy a recibir de igual manera que el anterior los datos mediante la consola de CMD. Para los datos desde la consola desde CMD necesito este if. Le paso args, que es el elemento que tiene main, punto length. Uy. Y aquí le voy a colocar diferente a 2. A continuación voy a colocar un system.out. Al igual que en el servidor, necesito que sean muy precisos con este system, ¿sí? Sean muy precisos, por favor. Vamos a colocar use. Uy, ¿qué es? 2 puntos. Java
menos CP, el nombre de mi proyecto que se llama unidad 2 sockets, .jar. ¿Sí? El nombre de mi proyecto, aquí lo pueden ver, unidad 2-sockets.jar. Deben ser específicos con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Luego voy a colocar el nombre de mi paquete. Aquí tengo package y tqedu sockets. Coloco el nombre de mi paquete, punto, el nombre de mi clase, que es eco cliente. Y luego voy a pedir dos parámetros. El servidor y el puerto. Y quedaría este mensajito así. A ver, déjenme. No sé si se puede ver bien ahí. Profe, ¿estas líneas para qué son? Esto es lo que yo voy a mandar por consola. Luego simplemente voy a copiar todo esto y voy a pegarle en el CMD. Es por eso que necesitan ser muy precisos para esto. Estas líneas son para el ingreso. ¿Dónde está? Ingreso por teclado desde CMD. Y aquí voy a colocar fin. Ingreso por teclado desde CMD. Les pido que sean exactos, insisto, porque luego esto solamente copiaremos y enviaremos desde el CMD. Adicional, yo necesito enviarle un exit para que deje de colocarse aquí. System.exit. Y le envío 1. Es la forma que tiene CMD para identificar que siga la siguiente línea. Recojo los datos. Recuerden que aquí tengo un arreglo de string. Por lo tanto, acá yo voy a recibir dos parámetros. El servidor y el puerto. Servidor es tipo string y puerto es tipo entero. Así que recibo esos parámetros. Voy a declarar una variable string y le voy a colocar host es igual a args, lo que esté en la posición 0. Como esta variable es de tipo string y lo que me trae es un arreglo de tipo string, no hago conversiones. Luego voy a colocar int puerto. Esto sí ya necesita una conversión. ¿Qué tipo de conversión? A entero. ¿Cómo convierto un string entero? Utilizando integer.parseInt y aquí coloco el arreglo que sería args y le indico que sea o reciba el dato de la posición 1. Recuerden que va a tener exactamente dos datos. ¿Sí? Exactamente dos datos. Servidor tipo string y puerto tipo entero. Entre string no necesito conversiones. Pero el puerto debe ser un tipo entero, por lo tanto transformo el dato string que está en el arreglo a entero. ¿Cómo hago esto? Integer.parseInt. Luego procedo a realizar el flujo. ¿Cuál era el primer paso del flujo? Abrir los sockets. Abrir socket. Voy a colocar en este caso socket server es igual a new socket. ¿Dónde está? Y le envío como parámetros el host y el puerto. Y vamos a importar, a generar mi block try catch. Luego lo que vamos a hacer es, bueno, antes de nada, antes de abrir los flujos, vamos a enviar unos mensajitos, si no, no vamos a saber qué es que estamos haciendo en la consola. Aquí yo le voy a colocar cliente conectado, en caso de que pueda conectarse, obviamente.
y le voy a enviar el nombre de mi máquina o el nombre del host. Server.get inet address .get hostname. Y también voy a colocarle otro mensajito diciendo ya puede comunicarse o envíe ya un mensaje. Así mejor, envíe ya un mensaje. Esto se va a mostrar en consola y me va a permitir saber si la conexión se realizó o no con éxito. Si no se realizó con éxito, voy a colocar aquí en el catch un mensaje personalizado utilizando simplemente un system y voy a colocarle problema en la conexión del servidor. Voy a colocarle aquí el nombre del host. Lo tengo en la variable host. ¿Dónde está? A ver, al igual que en la parte anterior, las variables están declaradas de forma local, por lo tanto funcionan solamente a nivel del thread. Para que esto no tenga inconvenientes, voy a declarar a nivel de todo el método main, así que saco esta string host y la voy a inicializar en null, y lo mismo voy a hacer con puerto, int puerto, y lo voy a inicializar en 0. Acá ya no declararía, simplemente asigno, ¿sí? Porque estoy cometiendo, más bien dicho, estoy declarando variables de instancia o de método y quiero acceder desde más allá. Y vamos a concatenar también el puerto. Con la variable puerto. Vamos a realizar lo que es la lectura. Para esto vamos a utilizar un buffer. ¿Dónde está mi buffer reader? Buffer reader. Ya. Buffer reader le vamos a dar un nombre. Le voy a colocar in es igual a new buffer reader. Son clases inicializándose, ¿no? Recuerden que estas son clases de Java Util IO. Y dentro de esto voy a enviar un parámetro. Voy a colocar new input string reader y voy a mandar lo que es el servidor. Server.getInputString. También nos faltó el print. Antes de este buffer reader voy a colocar el printer. Me estoy olvidando del printer. ¿Dónde está print write? ¿Dónde está? Aquí está. Print write. A este le voy a dar el nombre de out y le voy a decir new. De igual manera inicializo la clase y aquí le voy a enviar por parámetro lo que está recibiendo del otro lado. Server.getOut y true, porque va a ser únicamente cuando se realiza la conexión. Voy a esperar un momento ahí. Esto sería para la escritura, ¿no? Luego de abrir los flujos de entrada y salida de los sockets, voy a proceder a enviar el mensaje. Para esto vamos a nuevamente utilizar la clase BufferReader
Voy a copiarle esta parte de acá porque se me complica estarle buscando en Java y le voy a cambiar aquí el nombre a instd, o sea, este instante, según yo. Por eso le puse esas iniciales. Y como parámetro aquí le voy a colocar new input string reader y dentro de este constructor vamos a enviar system.in. Esto es lo que le va a permitir al cliente colocar todo lo que necesite desde la consola de CMD para que el servidor pueda realizar la petición o pueda recibir lo que está enviándose del lado del cliente, específicamente esta línea, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que este system int lo utilizamos en la parte del cliente, más no en la parte del servidor. El cliente es el que envía la petición, el servidor únicamente está a la escucha. Luego voy a declarar una variable, de igual manera para almacenar temporalmente. Voy a colocar aquí ingreso teclado y voy a almacenar en esta línea todo lo que el buffer haya recogido. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, el cliente es el que hace la petición. El servidor solo está escuchando lo que el cliente está solicitando. Vamos a colocar ingreso teclado es igual a mi variable instd, que es lo que está en ese instante, punto readline. Cuando esto sea diferente de null, va a salir del bucle, de lo contrario se mantendrá en este. Coloco un outprint, solo out, no outprint ln, solo un out, y aquí le voy a enviar el ingreso por teclado, mi variable ingreso por teclado, y finalmente un system con un mensajito diciéndole cliente y lo que está ingresando, in.readline. Recuerden que tanto PrintWriter como BufferReader es otra forma de utilizar clases para ingreso por teclado. Hasta aquí habíamos utilizado únicamente Scanner. Sin embargo, en algunos deberes yo sí veía que en lugar de Scanner utilizaban Print o Buffer, ¿sí? Son formas que yo tengo para enviar datos desde teclado o desde archivos también. En este caso no estamos trabajando con archivos, simplemente con datos desde el teclado. Aquí estoy prácticamente leyendo y escribiendo el string. En la parte de acá abro los sockets. Aquí estoy leyendo y escribiendo lo que quiero comunicar al servidor. Y los dos últimos flujos que nos faltan es el cierre tanto de flujos string como de sockets. Así que vamos a cerrar instd.close. in.close out.close. Esto sería cierre de strings, ¿no? Que es el flujo número 4. Y vamos a proceder con el cierre de socket, que sería el flujo número 5. Y colocamos server.close. Y hemos realizado lo que son flujos tanto del servidor como del cliente. Por falta de tiempo veremos cómo se ejecuta el día de mañana.
un pequeño adelanto es que yo necesito, como les había indicado, CMD. Me voy a CMD y necesito generar un punto jar. Recuerden que aquí ustedes están invocando a unidad sockets.jar. Voy a la unidad 2 y le doy un clean and build. A lo que ustedes dan clean and build, se muestra algo parecido a esto. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que se ha creado un punto jar. ¿En dónde? En esta dirección. Si ustedes se van a esta dirección, vamos a ver que existe unidad 2-socket.jar. A lo que yo le di clean and build, se generó un punto jar con el nombre del proyecto. Por eso era importante que coloquen el nombre del proyecto. Copiamos toda esta dirección hasta dist en el CMD y nos vamos a esa ubicación. CD, copio la dirección y vemos que ya estoy dentro de dist. Una vez que estoy dentro de dist, ¿qué es lo que debo hacer? Colocar la línea que les había solicitado que pongan especial cuidado al escribirla. Voy a escribir o a copiar toda esta línea desde Java hasta, desde el servidor debo empezar esto. Si usted no ejecuta antes del servidor no va a valer. Copio las líneas desde Java hasta EcoServer. Le coloco acá. No se copió. ¿Dónde está copy? Paste. No se me copia. Ya mi teclado no responde como antes. Ok. No, ok. No se ve todo. Luego de copiar desde Java hasta el nombre de su clase, usted debe asignar un puerto a su servidor. Puede ser cualquier puerto. Yo voy a utilizar el 444. Si todo sale bien, le saldrá un mensajito de servidor a la espera de conexiones. Caso contrario, no le mostrará nada o le mostrará el error, el mensaje que colocamos del catch. Por este lado estamos funcionando el servidor. El servidor ya está arriba. Ahora vamos a comunicar el cliente. De igual manera necesitamos dirigirnos a la carpeta en donde está el jar. Me copio nuevamente esta parte. Ingreso a la carpeta y procedo a pegar la parte que les pedí específicamente el énfasis que está en este mensaje, desde Java hasta el nombre de la clase. Copio, le pego aquí en la consola de CMD y en el caso del cliente yo necesito especificar tanto el servidor como el puerto. Como estamos haciendo una conexión a nivel local, yo puedo colocar simplemente localhost. Si usted se quisiera conectar desde una máquina A a una máquina B, debería colocar el nombre del host o la IP del host. Cualquiera de las dos es válida. Pongo el nombre del host y luego el puerto por el cual esté escuchando el servidor. Si recordarán, el puerto que yo asumí para el servidor es este de acá, 444. Así que envío 444. Y le doy clic en Enter. Miren. Cliente conectado a localhost. Envíe ya un mensaje. Eso es por el lado del cliente. Miren, por el lado del servidor dice cliente con la IP tal conectado. Aquí voy a colocar, por ejemplo. Y esperaré a una respuesta del servidor. En este caso el servidor no me está respondiendo. Seguramente me olvidé enviar algún mensajito por consola. ¿Sí? Pero esta es una idea de cómo debería funcionar. Lo veremos más a detalle el día de mañana. Por el momento, procuren tener listo tanto el código del servidor como el código del lado del cliente, ¿sí? El video de igual manera, en caso de que lo necesitaran, estará disponible por la tardecita
o también tienen lo que son las diapositivas. A ratos no puedo seguir exactamente lo que ya he puesto en las diapositivas, sin embargo yo considero que son una guía bastante efectiva. ¿Sí? Eso sería todo por hoy, chicos. Continuamos con esta práctica el día de mañana. Tengan un excelente día y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.